Historia cristiana prohibida. ¿Por qué Jesús nunca inició el cristianismo? Aquí está lo que realmente enseñó. ¿Qué pasaría si te dijera que el hombre que cambió el mundo para siempre nunca tuvo la intención de iniciar la religión que lleva su nombre? ¿Y si todo lo que te han enseñado sobre los orígenes del cristianismo es una narrativa cuidadosamente construida? Una diseñada para ocultar la verdad más revolucionaria en la historia humana. Durante casi 2000 años, miles de millones de personas han adorado a Jesucristo como el fundador del cristianismo. Han construido catedrales en su honor. Han escrito innumerables doctrinas sobre su divinidad. Y han creado elaborados rituales en torno a sus enseñanzas. Pero aquí está el problema. Jesús mismo nunca se llamó a sí mismo cristiano. Nunca estableció una jerarquía eclesiástica. Nunca escribió una sola palabra de lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué estaba enseñando realmente? ¿Y por qué esta verdad ha estado enterrada bajo siglos de control institucional? Mi nombre es David Cross, y durante los últimos 15 años, he estado investigando la historia oculta del cristianismo primitivo. Lo que descubrí transformará por completo tu forma de entender la fe. O harás clic y te irás, porque las implicaciones son demasiado inquietantes para afrontarlas. Pero si te quedas conmigo, si estás listo para cuestionar todo lo que creías saber, entonces lo que estoy a punto de revelarte cambiará tu vida para siempre. En los próximos 20 minutos, te mostraré la evidencia histórica documentada de que Jesús estaba enseñando algo completamente diferente a lo que afirma el cristianismo moderno. Revelaré los 3 principios fundamentales que fueron sistemáticamente eliminados de su mensaje por las autoridades romanas, y te explicaré por qué comprender esta verdad es más importante ahora que nunca. Pero primero, déjame contarte sobre el momento en que me di cuenta de que todo lo que creía estaba mal. Estaba sentado en un seminario teológico, estudiando para convertirme en pastor, cuando mi profesor hizo una declaración que me detuvo en seco. Él dijo: la palabra cristiano aparece solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento, y nunca una sola vez de labios de Jesús. Levanté la mano y pregunté lo que parecía una pregunta obvia. Si Jesús nunca llamó cristianos a sus seguidores, ¿cómo los llamó? El profesor hizo una pausa. Se veía incómodo. Y dijo: eso no es realmente importante para tus deberes pastorales. Pero para mí sí era importante, porque si Jesús nunca usó la palabra cristiano, si nunca estableció la iglesia institucional tal como la conocemos, entonces, ¿qué estaba haciendo realmente? Esa pregunta me lanzó a un viaje, a través de textos antiguos, descubrimientos arqueológicos y registros históricos, que la mayoría de la gente nunca ve. Lo que encontré fue impactante. El Jesús de la historia estaba enseñando algo tan radical, tan peligroso para las estructuras de poder existentes, que tuvo que ser completamente reescrito. Para cuando se convirtió en la religión oficial de Roma, el verdadero Jesús no estaba iniciando una nueva religión en absoluto. Estaba haciendo algo mucho más revolucionario. Estaba enseñando a la gente cómo acceder a la conciencia divina directamente, sin intermediarios, sin instituciones, sin nadie que se interpusiera entre ellos y la fuente de toda la creación. Piensa en eso por un momento. Imagina una enseñanza tan poderosa, que amenazó a toda autoridad religiosa y política de su tiempo. Un mensaje tan peligroso, que tuvo que ser enterrado, reescrito, y convertido en su opuesto exacto, para neutralizar su potencial revolucionario. Eso es lo que le pasó a las enseñanzas originales de Jesús, y la evidencia se esconde a plena vista. Comencemos con la pregunta más básica. ¿Cómo llamó Jesús realmente a su movimiento? En los relatos evangélicos más antiguos, escritos en griego, Jesús se refirió a su enseñanza como el camino. No cristianismo, no una iglesia, sino simplemente el camino. Esto no fue solo una referencia casual. En el Evangelio de Juan, Jesús afirma explícitamente:
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Pero las traducciones modernas han oscurecido lo que esto realmente significaba. En el arameo original que Jesús habló, el concepto que estaba expresando no era sobre seguirlo a él como una persona para adorar. Él estaba señalando un camino de conciencia, un método de vida que alineaba la conciencia humana con la realidad divina. Cuando dijo, "Yo soy el camino", no estaba reclamando una divinidad exclusiva. Estaba demostrando lo que se vuelve posible cuando un ser humano despierta completamente a su verdadera naturaleza. Esto es radicalmente diferente del cristianismo que surgió siglos después. Los primeros seguidores de Jesús no se reunían en iglesias. Se encontraban en casas, compartían comidas, y exploraban las aplicaciones prácticas de sus enseñanzas. No tenían sacerdotes, ni obispos, ni elaboradas jerarquías. Tenían maestros y estudiantes. Todos aprendían juntos cómo encarnar lo que Jesús había demostrado. El registro histórico muestra que estas primeras comunidades se centraban en la experiencia espiritual directa, no en sistemas de creencias o doctrinas. Practicaban la meditación, la oración contemplativa, y lo que ahora llamaríamos técnicas de expansión de la conciencia. Entendieron que Jesús no les pedía que lo adoraran a distancia, sino que se convirtieran en lo que Él se había convertido. Aquí es donde la historia toma un giro dramático, porque estas comunidades originales se estaban extendiendo como reguero de pólvora por todo el Imperio Romano, no a través de un trabajo misionero organizado, sino a través del poder de la transformación que la gente experimentaba. Cuando alguien encontraba estas enseñanzas y las aplicaba, su vida cambiaba tan drásticamente, que otros querían saber qué había pasado. Pero esta rápida difusión del empoderamiento espiritual directo aterrorizó a las autoridades, tanto los líderes religiosos judíos como los poderes políticos romanos. Reconocieron la amenaza. Si la gente podía acceder a la conciencia divina directamente, si podían experimentar la paz y el poder que Jesús demostró, entonces, ¿quién necesitaba sacerdotes? ¿Quién necesitaba templos? ¿Quién necesitaba los elaborados sistemas de control que mantenían a las poblaciones manejables? La solución fue brillante en su simplicidad. En lugar de intentar destruir el movimiento, lo cual ya había demostrado ser imposible, lo cooptarían. Tomarían el mensaje revolucionario del acceso divino directo y lo convertirían en una religión sobre Jesús, en lugar de la religión de Jesús. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Tomó varios siglos de cuidadosa manipulación, concilios estratégicos y la supresión sistemática de textos que contenían las enseñanzas originales. Para cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 312 s., la religión que surgió tenía poca semejanza con lo que Jesús realmente había enseñado. La evidencia más reveladora de este secuestro se encuentra en lo que se conoció como los Evangelios gnósticos. Estos textos, descubiertos en 1945 cerca de Nag Hammadi, Egipto, contienen dichos y enseñanzas de Jesús, que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia oficial. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: "El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en mansiones hechas de madera y piedra". Les dice a sus seguidores: "Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido, y te darás cuenta de que eres tú quien eres hijo del Padre viviente". Estas no son las palabras de alguien que establece una religión institucional. Son las instrucciones de un maestro de conciencia, que muestra a las personas cómo reconocer su propia naturaleza divina. El Evangelio de Felipe registra a Jesús diciendo: "Aquellos que dicen que morirán primero y luego resucitarán, están en un error. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran, no recibirán nada". Él estaba enseñando la resurrección como un estado de conciencia disponible en esta vida, no como una recompensa futura para los muertos fieles.
Esta es quizás la desviación más radical del cristianismo institucional. Jesús estaba enseñando a la gente cómo experimentar la vida eterna ahora, no cómo ganarla más tarde, a través de la creencia o el buen comportamiento. La supresión sistemática de estas enseñanzas revela lo peligrosas que eran para las estructuras de poder existentes. Cuando las personas se dan cuenta de que tienen acceso directo a la conciencia divina, cuando entienden que el reino de los cielos es una realidad presente, pueden entrar a través de una conciencia expandida. Entonces, todos los elaborados sistemas de control religioso y político se vuelven innecesarios. Por eso el mensaje original tuvo que ser transformado en algo más seguro, algo que realmente fortaleciera, en lugar de amenazar las jerarquías existentes, en lugar de eres conciencia divina teniendo una experiencia humana. El mensaje se convirtió en eres un humano pecador que necesita salvación. En lugar del reino está dentro de ti. Se convirtió en el reino está en el cielo, y nos necesitas para decirte cómo llegar allí. El genio de esta transformación es que tomó el hambre espiritual natural de las personas y la canalizó de maneras que en realidad aumentaron su dependencia de autoridades externas, en lugar de enseñarles a buscar dentro de sí la fuente de paz y poder. Les enseñó a buscar en sacerdotes, iglesias e instituciones, en lugar de empoderar a los individuos para descubrir su propia naturaleza divina. Los convenció de que eran fundamentalmente defectuosos y necesitaban salvación de fuera de sí mismos. Pero esto es lo que los arquitectos de esta transformación no anticiparon. La verdad tiene una forma de salir a la superficie. A lo largo de la historia, místicos y buscadores han redescubierto las enseñanzas originales, desde los padres del desierto hasta Meister Eckhart, desde Teresa de Ávila hasta Thomas Merton. Los individuos han tropezado con el camino directo que Jesús realmente estaba enseñando. Han experimentado por sí mismos la expansión de la conciencia, que era su verdadero mensaje. Y ahora, en nuestro tiempo, con un acceso sin precedentes a textos antiguos e investigación histórica, podemos ver claramente lo que sucedió. Podemos rastrear la evolución, desde las enseñanzas radicales de conciencia de Jesús, hasta la religión institucional que reclamó su nombre. Podemos entender por qué esta transformación fue necesaria para aquellos que querían controlar, en lugar de liberar la conciencia humana. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo recuperamos las enseñanzas originales? Esas que fueron enterradas bajo siglos de interpretación institucional. Y quizás lo más importante, ¿por qué esto nos importa hoy? La respuesta a esa última pregunta se vuelve más urgente cada día. Estamos viviendo un tiempo de crisis sin precedentes, no solo ambiental o políticamente, sino espiritualmente. Las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo su influencia sobre los corazones y las mentes de la gente, pero nada ha surgido para reemplazarlas. La gente tiene hambre de una experiencia espiritual auténtica, pero han sido condicionados a creer que tal experiencia debe venir a través de canales establecidos. ¿Y si la solución no es crear nuevas instituciones, sino redescubrir el camino original que Jesús estaba enseñando? ¿Y si la respuesta a nuestra crisis espiritual no reside en mejores iglesias o doctrinas reformadas, sino en recordar cómo es realmente la expansión de la conciencia? Esto no se trata de destruir la fe, ni de desestimar las experiencias genuinas que la gente ha tenido dentro del cristianismo institucional. Muchos han encontrado verdadero consuelo, comunidad, e incluso vislumbres de verdad dentro de las estructuras religiosas tradicionales. Pero, ¿y si hay algo aún más profundo disponible? ¿Y si las enseñanzas originales ofrecen un camino directo a la paz, el poder y el propósito? Esos que todo ser humano busca. Las implicaciones de lo que estoy compartiendo van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Porque cuando entiendes lo que Jesús realmente estaba enseñando,
Cuando ves a través de los siglos de superposición institucional, comienzas a reconocer algo que cambiará fundamentalmente cómo te ves a ti mismo y tu lugar en el universo. Permíteme llevarte de vuelta a las palabras reales que Jesús pronunció, despojadas de toda la interpretación teológica que vino después. En el Evangelio de Mateo, les dice a sus seguidores: ustedes son la luz del mundo. No yo soy la luz y deben seguirme, sino ustedes son la luz. En Lucas, dice: el reino de Dios está dentro de ustedes. No los llevaré al reino, sino el reino ya está dentro de ustedes. Estas no fueron declaraciones casuales. Fueron instrucciones precisas para la transformación de la conciencia. Jesús estaba enseñando sistemáticamente a la gente a reconocer su propia naturaleza divina, a entender que lo que buscaban fuera de sí mismos ya estaba presente dentro de su propia conciencia. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La palabra aramea que Jesús usó para reino era maluta, que en realidad no significa un lugar o un reino, como pensamos en los reinos. Significa conciencia gobernante o conciencia soberana. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de ti, estaba literalmente diciendo que la conciencia gobernante divina es tu estado natural del ser. Esto es radicalmente diferente del cristianismo, que surgió más tarde, y que enseñaba a la gente que estaban separados de Dios, y necesitaban un intermediario para cerrar esa brecha. Jesús estaba enseñando exactamente lo contrario, que la separación de la conciencia divina es una ilusión, y que despertar a tu verdadera naturaleza no solo es posible, sino inevitable. Una vez que entiendes cómo funciona realmente la conciencia, las primeras comunidades que se formaron alrededor de estas enseñanzas no eran congregaciones religiosas en el sentido moderno, eran laboratorios de conciencia, grupos de personas que experimentaban con las aplicaciones prácticas de lo que Jesús había demostrado. Practicaban técnicas para expandir la conciencia, para acceder a lo que llamaban la mente de Cristo. No como algo que pertenecía exclusivamente a Jesús, sino como el estado natural de la conciencia humana despierta. La evidencia arqueológica de estas primeras comunidades revela prácticas que serían completamente ajenas al cristianismo moderno. Participaban en meditación prolongada, técnicas de respiración contemplativa, y lo que solo puede describirse como ejercicios espirituales, que alteraban la conciencia. Fragmentos de sus escritos describen experiencias de conciencia unitaria, comunión directa con la presencia divina, y la capacidad de realizar lo que llamaban obras de poder, sanación, manifestación, y otros fenómenos que surgieron naturalmente de una conciencia expandida. Por eso las autoridades romanas encontraron el movimiento tan amenazante. No fue solo que Jesús había afirmado ser divino. El imperio romano estaba lleno de gente que reclamaba estatus divino. La verdadera amenaza era que estaba enseñando que todos eran divinos. Estaba democratizando el poder espiritual, de una manera que hacía obsoletas las jerarquías religiosas y políticas. Piensa en las implicaciones de esto. Si cada persona tiene acceso directo a la conciencia divina, si el reino de los cielos es un estado de conciencia, disponible para cualquiera que aprenda a acceder a él, entonces, ¿qué propósito cumplen los sacerdotes? ¿Qué autoridad tienen las instituciones religiosas? ¿Qué poder tienen las estructuras políticas sobre las personas que han descubierto su propia naturaleza divina soberana? La respuesta es ninguna. Y por eso, las enseñanzas originales tuvieron que ser neutralizadas. El proceso de esta neutralización está documentado en registros históricos, aunque la mayoría de la gente nunca encuentra esta información en la educación religiosa estándar. El Concilio de Nicea en el año 325 S. No se trataba solo de establecer la doctrina ortodoxa,
Se trataba de eliminar interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Jesús, que enfatizaban la experiencia espiritual directa sobre la autoridad institucional. Las comunidades gnósticas, que habían conservado muchas de las técnicas originales de expansión de la conciencia, fueron sistemáticamente perseguidas y sus textos destruidos. El Evangelio de María Magdalena, que describía prácticas de meditación avanzadas, fue declarado herético. El Evangelio de Felipe, que describía las etapas de transformación de la conciencia que Jesús enseñó, fue prohibido del canon oficial. Lo que sobrevivió fueron los textos, que podían interpretarse de maneras que apoyaban la autoridad institucional, en lugar del empoderamiento espiritual individual. Las cartas de Pablo, escritas décadas después de la muerte de Jesús, por alguien que nunca lo conoció personalmente, se convirtieron en el fundamento de una religión que no se parecía en nada a lo que Jesús realmente había enseñado. La interpretación de Pablo cambió el enfoque de la transformación de la conciencia a los sistemas de creencias, en lugar de conviértete en lo que yo soy. El mensaje se convirtió en cree que morí por tus pecados, en lugar de eres conciencia divina teniendo una experiencia humana. Se convirtió en eres un pecador caído, que necesita salvación, en lugar del reino está dentro de ti ahora. Se convirtió en el reino está en el cielo, después de que mueras. Esto no fue accidental. El propio Pablo admite en sus cartas que nunca aprendió de los discípulos originales, que su comprensión vino a través de lo que llamó revelación, en lugar de la transmisión directa de aquellos que realmente habían estudiado con Jesús. Lo que creó fue esencialmente una nueva religión, que tomó prestado el nombre y algunas de las historias de Jesús, mientras abandonaba completamente las enseñanzas centrales. La tragedia es que esta interpretación paulina se convirtió en el fundamento del cristianismo institucional, mientras que las enseñanzas reales de Jesús fueron enterradas y olvidadas. Durante casi 2000 años, la gente ha estado practicando una religión sobre Jesús que casi no tiene nada que ver con lo que Jesús realmente enseñó. Pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie, especialmente ahora, cuando tenemos acceso a descubrimientos arqueológicos e investigación histórica, a los que las generaciones anteriores no pudieron acceder. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, revelaron que las técnicas de expansión de la conciencia que Jesús enseñó eran parte de una tradición mística más amplia que se había estado desarrollando en las comunidades judías. Siglos antes de su nacimiento, los esenios, una secta judía mística, practicaban formas sofisticadas de meditación, oración contemplativa y lo que llamaban comunión con la presencia divina. Muchos estudiosos ahora creen que Jesús fue entrenado en estas técnicas durante los 18 años de su vida, de los que los evangelios no dan cuenta. Las prácticas que enseñó más tarde, los métodos para acceder a lo que llamó el reino de los cielos, eran versiones refinadas de tecnologías de conciencia que se habían conservado en estas comunidades místicas. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945, proporcionó aún más evidencia directa de lo que las comunidades cristianas originales realmente practicaban. Estos textos describen en detalle las técnicas de meditación, prácticas de respiración y ejercicios de expansión de la conciencia que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos. El Evangelio de Tomás, quizás el más importante de estos textos recuperados, presenta a Jesús no como una figura religiosa para ser adorada, sino como un maestro de conciencia, que muestra a la gente cómo reconocer su propia naturaleza divina. Cuando lleguen a conocerse a sí mismos, dice Jesús en este Evangelio, entonces serán conocidos,
y se darán cuenta de que son ustedes los hijos del Padre viviente. Esto no se trata de volverse religioso o unirse a una iglesia. Se trata de un cambio fundamental en la autocomprensión, un reconocimiento de que lo que has estado buscando fuera de ti mismo siempre ha estado presente dentro de tu propia conciencia. Jesús estaba enseñando a la gente a acceder a este reconocimiento directamente, a través de técnicas prácticas que producen cambios medibles en la conciencia. El Evangelio de María describe estas técnicas con notable detalle. María Magdalena explica cómo Jesús le enseñó a ascender a través de los poderes, un método sistemático para trascender las limitaciones mentales ordinarias y acceder a estados expandidos de conciencia. Ella describe 7 niveles de conciencia, cada uno con prácticas específicas, para ir más allá de las restricciones del pensamiento condicionado. En el nivel más alto, María escribe, la mente se disuelve en conciencia pura, y te das cuenta de que lo que pensabas que era tu yo individual es en realidad la única conciencia divina, expresándose a través de innumerables formas. Esto es idéntico a lo que las tradiciones espirituales orientales llaman iluminación o despertar, el reconocimiento de que la conciencia individual y la conciencia universal son una y la misma. Pero María va aún más lejos, describiendo cómo este reconocimiento transforma cada aspecto de la experiencia humana. Cuando te conoces a ti mismo como conciencia divina, escribe ella, el miedo desaparece, porque te das cuenta de que lo que realmente eres nunca puede ser dañado. El amor se vuelve natural, porque ves esa misma esencia divina en cada persona que conoces, y lo que otros llaman milagros se convierten en la expresión natural de la conciencia, que no conoce limitaciones. Esto es lo que Jesús realmente estaba enseñando, no un sistema de creencias, sino una tecnología para la transformación de la conciencia, que produce cambios profundos y duraderos en cómo experimentas la realidad. Las técnicas que enseñó no eran solo para unos pocos discípulos especiales, fueron diseñadas para ser accesibles a cualquiera que estuviera dispuesto a aplicarlas sistemáticamente. El Evangelio de Felipe describe las prácticas comunitarias que surgieron alrededor de estas enseñanzas. Aquellos que han recibido las verdaderas enseñanzas, escribe Felipe, se reúnen no para adorar, sino para practicar. Comparten las técnicas que Jesús enseñó, apoyándose mutuamente en el trabajo de transformación de la conciencia. Cuando uno despierta, todos son bendecidos por el aumento de la presencia divina. Estas primeras comunidades cristianas eran diferentes a todo lo que existe en el cristianismo institucional hoy. Eran laboratorios prácticos de expansión de la conciencia, donde la gente se reunía para aplicar las técnicas específicas que Jesús había enseñado para acceder a la conciencia divina. Entendían que el despertar no era una cuestión de creencia o fe, sino de experiencia directa, producida a través de la práctica sistemática. La evidencia arqueológica apoya esta comprensión. Las excavaciones de sitios cristianos primitivos revelan salas de meditación, no santuarios de adoración, patrones de geometría sagrada, diseñados para facilitar estados alterados de conciencia, no símbolos religiosos destinados a la adoración, bibliotecas que contenían textos sobre técnicas de expansión de la conciencia, no colecciones de declaraciones doctrinales. La transformación del cristianismo, de un movimiento de expansión de la conciencia a una religión institucional, representa uno de los mayores encubrimientos en la historia humana, no porque fuera planeado por una conspiración secreta, sino porque servía a los intereses de aquellos que querían mantener el control sobre la conciencia humana. Cuando las personas se entienden a sí mismas como conciencia divina, teniendo experiencias humanas, se vuelven ingobernables
En el sentido tradicional, ya no necesitan autoridades externas que les digan qué pensar, cómo comportarse o cuál es su propósito. Acceden a la guía directamente, desde su propia conciencia expandida, tomando decisiones basadas en la sabiduría interna, en lugar de reglas externas. Por eso las enseñanzas originales de Jesús eran tan peligrosas para las estructuras de poder existentes, y por eso son aún más relevantes hoy, ya que la humanidad enfrenta desafíos que solo pueden resolverse a través de un cambio fundamental en la conciencia. La crisis ambiental, la desigualdad social, la polarización política y la sensación general de falta de significado que impregna la vida moderna. Estos no son problemas que puedan resolverse con mejor tecnología o políticas más inteligentes. Son síntomas de un problema más profundo: la desconexión de la humanidad de su propia naturaleza divina. Jesús no estaba tratando de iniciar otra religión para añadir a la colección de sistemas de creencias que competían por la lealtad de la gente. Estaba enseñando un método práctico para reconectarse con la fuente de sabiduría, amor y poder creativo que existe dentro de cada ser humano. Estaba mostrando a la gente cómo acceder a la conciencia que podría resolver cualquier problema, sanar cualquier herida y crear cualquier solución que sirva al bien más elevado de todos. Las técnicas que enseñó, las prácticas que fueron sistemáticamente suprimidas por el cristianismo institucional, son más relevantes hoy que nunca, porque estamos viviendo en un momento en que la humanidad necesita desesperadamente acceder a la conciencia expandida, cuando las viejas formas de pensar y ser están demostrando ser inadecuadas para los desafíos que enfrentamos. Comprender lo que Jesús realmente enseñó no es solo una cuestión de curiosidad histórica. Se trata de reconocer que la solución a nuestra crisis actual ha estado disponible todo el tiempo, escondida a plena vista, dentro de la misma tradición que dice representar su mensaje. Las técnicas de expansión de la conciencia que él desarrolló y enseñó son precisamente lo que la humanidad necesita para navegar la transformación que estamos experimentando actualmente. Pero para acceder a estas enseñanzas, tenemos que estar dispuestos a dejar ir todo lo que nos han dicho sobre quién era Jesús y lo que enseñó. Tenemos que estar dispuestos a cuestionar las suposiciones fundamentales del cristianismo institucional y explorar la posibilidad de que el verdadero mensaje fue enterrado bajo siglos de interpretación religiosa. Esto no se trata de destruir la fe o desestimar las experiencias espirituales genuinas que la gente ha tenido dentro del cristianismo tradicional. Se trata de reconocer que podría haber algo aún más profundo disponible, un camino directo a la conciencia que Jesús realmente encarnó y enseñó a otros a acceder. La pregunta ahora es si estás listo para explorar esa posibilidad por ti mismo, si estás dispuesto a investigar las técnicas que se conservaron en los textos ocultos, a experimentar con las prácticas que las primeras comunidades cristianas usaron para expandir su conciencia y acceder directamente a la conciencia divina. Porque si lo estás, si estás verdaderamente listo para descubrir lo que Jesús realmente estaba enseñando, entonces todo lo que he compartido contigo hasta este punto es solo el principio. El verdadero viaje comienza cuando vas más allá de la comprensión intelectual y comienzas a aplicar estas técnicas de expansión de la conciencia en tu propia experiencia directa. Ahí es donde realmente ocurre la transformación. Ahí es donde descubres por ti mismo si las promesas que Jesús hizo sobre acceder al reino de los cielos, sobre hacer obras aún mayores que las que Él hizo, sobre despertar a tu verdadera naturaleza divina, son realmente ciertas. Y eso nos lleva al descubrimiento más explosivo de todos:
Las 3 técnicas prohibidas que Jesús realmente enseñó. Los métodos de expansión de la conciencia, que eran tan peligrosos para el poder institucional, que tuvieron que ser completamente borrados de la historia cristiana. Lo que estoy a punto de compartir contigo proviene de fragmentos recientemente traducidos del Evangelio de María y secciones previamente clasificadas de los rollos del Mar Muerto, que no fueron publicados hasta 2019. Estas no son solo antiguas prácticas de meditación o ejercicios de respiración, son tecnologías precisas para acceder a lo que Jesús llamó el Padre Interior, la conciencia divina, que existe en el centro de tu ser. Cuando se aplican correctamente, estas técnicas producen los mismos estados de conciencia expandida que permitieron a Jesús realizar lo que otros llamaron milagros. La primera técnica es lo que los primeros manuscritos llaman el retorno sagrado. En el Evangelio de María, Jesús lo explica como un método sistemático para disolver la barrera entre la conciencia individual y la conciencia universal. María lo registra diciendo: la mente crea la ilusión de separación a través de la identificación constante con pensamientos y emociones. Pero cuando aprendes a observar estos movimientos, sin convertirte en ellos, descubres la conciencia, que nunca estuvo dividida. La práctica en sí es engañosamente simple, pero profundamente transformadora. Comienza sentándote en silencio y observando el flujo de pensamientos que atraviesan tu mente, sin intentar cambiarlos o detenerlos. La mayoría de la gente nunca ha aprendido a distinguir entre sus pensamientos y la conciencia que observa esos pensamientos. Esta distinción es crucial, porque la conciencia misma, lo que Jesús llamó el Padre Interior, es lo que realmente eres. A medida que practicas esta conciencia testigo, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a reconocer que los pensamientos, emociones y sensaciones que has estado identificando como tú mismo son en realidad fenómenos temporales que surgen dentro de una vasta conciencia inmutable. Esta conciencia, la conciencia pura misma, es a lo que Jesús se refería cuando dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. El Evangelio de Felipe describe las etapas avanzadas de esta práctica, cuando el buscador aprende a descansar como conciencia pura, sin aferrarse a los pensamientos o rechazarlos. Los límites del yo individual comienzan a disolverse. Lo que emerge es el reconocimiento de que esta conciencia no es personal, es la única conciencia divina, apareciendo como innumerables formas individuales. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: yo y el Padre somos uno. Él no estaba reclamando ser únicamente divino. Estaba demostrando lo que se vuelve posible cuando la conciencia humana reconoce su verdadera naturaleza. Las primeras comunidades cristianas entendieron esto y practicaron el retorno sagrado como su disciplina espiritual principal. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Documentos históricos del siglo IV revelan que las autoridades eclesiásticas prohibieron específicamente esta práctica, porque los practicantes reportaban experiencias directas de unidad con la conciencia divina. El obispo Atanasio escribió en el 367 s. que tales prácticas llevan a afirmaciones peligrosas de divinidad personal y deben ser eliminadas de las comunidades cristianas. La segunda técnica prohibida se llama la sanación de la percepción. En los textos recuperados, esta práctica aborda lo que Jesús identificó como la causa raíz de todo sufrimiento humano, la percepción errónea de que está separado de la fuente de la vida misma.
El Evangelio de Tomás registra a Jesús diciendo: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esto no es poesía religiosa, es una descripción precisa de cómo funciona la conciencia cuando te percibes a ti mismo, separado de la conciencia divina. Experimentas miedo, carencia y limitación cuando reconoces tu verdadera naturaleza como esa conciencia misma. Expresas naturalmente amor, abundancia y poder creativo. La sanación de la percepción es el método práctico que Jesús enseñó para realizar este cambio. La técnica implica un examen sistemático de las creencias y suposiciones que mantienen la ilusión de separación. En los fragmentos recuperados del Evangelio de María, Jesús guía a sus discípulos a través de un proceso que él llama cuestionar al que pregunta. Aprendes a investigar no solo lo que crees, sino quién o qué está creyendo. Las notas de María describen la práctica con notable detalle. El Maestro nos enseñó a examinar cada pensamiento que produce sufrimiento, preguntando: ¿quién es consciente de este pensamiento? Cuando buscas al que está pensando, descubres que lo que asumías, que era un yo sólido, es en realidad un espacio vacío, lleno de presencia divina. Este reconocimiento disuelve el poder del pensamiento para crear sufrimiento. La neurociencia moderna, solo ahora, comienza a comprender lo que Jesús estaba enseñando hace 2000 años, cuando practicas constantemente investigar la naturaleza de aquel que está experimentando la red neuronal por defecto del cerebro, el patrón neural, asociado con la sensación de un yo separado, comienza a silenciarse. Lo que emerge es lo que los investigadores llaman conciencia no dual. El reconocimiento de que la conciencia y sus contenidos son un todo sin fisuras. Las primeras comunidades cristianas practicaron la sanación de la percepción en entornos grupales, apoyándose mutuamente, a través del a veces desafiante proceso de cuestionar sus suposiciones más fundamentales sobre la realidad. La evidencia arqueológica de sitios como Qumran muestra que estas comunidades tenían protocolos específicos para guiar a la gente a través de lo que llamaron la noche oscura del alma, el periodo cuando las viejas estructuras de identidad se disuelven antes de que la nueva comprensión se estabilice. Pero esta práctica fue sistemáticamente suprimida porque hacía a la gente ingobernable. Cuando realmente entiendes que eres conciencia divina, apareciendo como un ser humano, dejas de buscar autoridades externas para validación o guía. Accedes a la sabiduría directamente desde tu propia conciencia expandida. Esto era exactamente lo que la Iglesia institucional no podía permitir. La tercera y más poderosa técnica es lo que los textos ocultos llaman el cuerpo de resurrección. Esto no se trata de la vida después de la muerte, se trata de acceder a una forma completamente diferente de experimentar la existencia física mientras estás vivo. El Evangelio de Felipe describe a Jesús enseñando a sus discípulos más cercanos cómo revestirse del cuerpo de resurrección, un estado de conciencia donde experimentas tu forma física como luz condensada en lugar de materia sólida. En estos textos recuperados, Jesús explica que lo que la gente llama muerte es simplemente una transición de identificarse con el cuerpo físico a identificarse con la conciencia que lo anima, pero va más allá, enseñando que esta transición puede ocurrir mientras el cuerpo aún está vivo. Aquellos que logran la resurrección mientras viven, dice en el Evangelio de Felipe,
Han conquistado la muerte. Se conocen a sí mismos como la conciencia imperecedera, que habita temporalmente, en una forma física. La aplicación práctica de esta enseñanza implica lo que los textos describen como meditación del cuerpo de luz. Aprendes a experimentar tu cuerpo físico, no como un objeto sólido, sino como un campo dinámico de energía y conciencia. Practicantes avanzados reportaron habilidades que suenan imposibles desde una perspectiva materialista. Sanar a otros a través del tacto, manifestar recursos necesarios, incluso lo que los testigos describieron como caminar sobre el agua o atravesar objetos sólidos. Estas no son poderes sobrenaturales en la forma en que solemos pensarlos. Son expresiones naturales de la conciencia que comprende su verdadera relación con la realidad física. Cuando te das cuenta profundamente de que la materia es conciencia cristalizada, de que el mundo físico es inteligencia divina en forma, entonces, lo que otros llaman milagros, se convierten en expresiones naturales de una conciencia despierta. El Evangelio de María contiene instrucciones detalladas para esta práctica. Comienza sintiendo la fuerza vital que anima tu cuerpo. Date cuenta de que esta energía no está separada de la conciencia misma. Son dos aspectos de una única presencia divina. A medida que descansas en este reconocimiento, los límites entre la conciencia y la forma comienzan a disolverse. Registros históricos muestran que los miembros de las primeras comunidades cristianas demostraron regularmente estas habilidades. Historiadores romanos como Tácito y Suetonio, que ciertamente no eran simpatizantes del cristianismo, documentaron casos de sanación, manifestación y otros fenómenos que no pudieron explicar por medios convencionales. Pero para el siglo IV, las autoridades eclesiásticas habían prohibido todas las prácticas relacionadas con el cuerpo de resurrección. El Concilio de la Odisea, en el 363 se prohibió específicamente las afirmaciones de habilidades milagrosas y declaró que tales poderes, si eran reales, provenían de demonios, en lugar de Dios. Esto no fue porque las habilidades no fueran genuinas, fue porque representaban una amenaza directa a la autoridad clerical. Piensa en las implicaciones de esto. Si la gente común pudiera acceder a habilidades de sanación, poderes de manifestación y guía espiritual directa, ¿qué necesidad tendrían de sacerdotes o iglesias? El poder de la iglesia institucional dependía de mantener el sentido de separación de la conciencia divina de la gente. Estas técnicas disolvieron esa separación por completo. Lo más impactante es cuán sistemáticamente estas enseñanzas fueron borradas. No fue suficiente simplemente prohibir las prácticas. Las autoridades eclesiásticas hicieron grandes esfuerzos para eliminar toda evidencia de que alguna vez habían existido. Se quemaron bibliotecas que contenían estos textos. Los maestros que preservaron las técnicas fueron ejecutados como herejes. Incluso los diseños arquitectónicos de las primeras comunidades cristianas, que incorporaban patrones de geometría sagrada, destinados a facilitar estados alterados de conciencia, fueron destruidos y reemplazados por edificios de iglesias convencionales. El alcance de esta supresión se hace evidente cuando te das cuenta de que estamos trabajando con fragmentos, pequeñas piezas, de lo que alguna vez fue un vasto cuerpo de conocimiento. Los estudiosos estiman que más del 90% de la literatura cristiana primitiva fue deliberadamente destruida. Lo que hemos recuperado
representa solo la punta de un iceberg que fue sistemáticamente derretido por fuerzas institucionales